Muy bien. Compartimos pantalla e iniciamos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, dirige mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues habiendo hecho ya nuestra oración, vamos a conectar con lo que fue el tema de cierre hace una semana, mismo que nos servirá como trampolín para adentrarnos en la temática planteada para esta tercera sesión. Entonces, como ustedes recordarán, una semana atrás estuvimos hablando ya en el cierre mismo de la sesión del pecado estructural. Pecado estructural, que es una categoría teológica que echa mano de elementos de otras ciencias, de otros conocimientos, para darnos a entender que hay elementos del mal que están profundamente arraigados, ya no solo en las situaciones coyunturales de la vida cotidiana, sino en las estructuras mismas, al punto, decíamos, que se normalizan, y una vez que se normalizan, o sea, que se convierten en parte de nuestro paisaje, pues actos seguidos se naturalizan. Entonces, incluso con citas bíblicas, muchas veces hasta fuera de contexto, se plantea como que siempre va a haber pobres, eh, sacando de contexto una expresión atribuida a Jesús, y a partir de allí prácticamente se naturalizó el fenómeno de la pobreza, que per se muchas veces tiene en la raíz situaciones de injusticia, de violencia y otros elementos que generan esta cultura de la pobreza. Entonces, hablar de doctrina social de la Iglesia implica también profundizar en el análisis, en el estudio, la comprensión y, ¿por qué no?, pensar en alternativas para superar estas estructuras de pecado o este pecado estructural. Y como nosotros estamos desde el horizonte teológico, eso tenemos que verlo desde la perspectiva de la conversión personal y de la conversión social o comunitaria. Aquí echamos mano de el Papa Francisco, de grata memoria, donde nos plantea precisamente que es saludable no solo en el sentido de la salud como un fenómeno, diríamos, físico, material, natural, sino salud en la clave también de salvación. Entonces es saludable contemplar más a fondo el misterio pascual por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia efectivamente es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Este es un camino ineludible, un camino insoslayable para enfrentar estas estructuras de pecado desde la lógica de la conversión personal y de la conversión social. A otras ciencias, a otras disciplinas les corresponderá plantear las teorías políticas, las teorías económicas, las que correspondan, pero desde el horizonte de la doctrina social de la Iglesia no podemos perder de vista la importancia de esta conversión personal, de esta conversión social, entiéndase comunitaria,
y bajo la premisa de que la conversión es cambiar sin destruirse. La conversión no implica destruir la esencia nuestra, sino que es modificarla, poner en práctica lo que el gran teólogo Tomás de Aquino nos ha planteado, Santo Tomás, que el ser humano no es perfecto, pero siempre, siempre ha de ser perfectible. Hoy corresponde que demos un vistazo por el método que ha sido funcional, de gran utilidad práctica en la doctrina social de la Iglesia. También vamos a dar un vistazo de cómo la doctrina social de la Iglesia de alguna forma tiene raíces antiguas en un ambiente como el nuestro, el hispanoamericano, el latinoamericano o iberoamericano, tal como ustedes gusten verlo. Entonces, todo esto para ir preparando el terreno para las pinceladas que siempre vamos dando sobre Costa Rica, pero no podríamos entender el- la naturaleza y el alcance de la doctrina social de la Iglesia en Costa Rica si no le echamos un vistazo al mundo y un vistazo a nuestro entorno inmediato en el ambiente latinoamericano. Por eso hoy vamos a compartir voces importantes, porque son voces proféticas y sobre todo pensando desde el paradigma de los derechos humanos, que sobre todo es a partir del pontificado del Papa Juan XXIII, que los derechos humanos, básicamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, va a tener ya un lugar, un espacio para su desarrollo dentro del quehacer eclesiástico. Eh, es un gran paso que dio el Papa Juan XXIII. Cuando hablamos de derechos humanos, normalmente se piensa en la Revolución Francesa, bajo aquellos tres principios de la libertad, la fraternidad y la igualdad, para generar toda la teoría que después llevó a la praxis en materia de derechos humanos. Hay quienes echan mano también, no solo de la Revolución Francesa, sino de la Ilustración, del ambiente británico, y se habla muy poco del aporte de la Iglesia, sobre todo en el Nuevo Mundo, en nuestra América. Hoy vamos a dar unas pinceladas porque el paradigma de los derechos humanos posiblemente estuvo incluso más presente en la voz eclesiástica aquí en esta parte del mundo que en el mismísimo ambiente de la Revolución Francesa o de la Ilustración inglesa. Y para ello es indispensable hablar de Fray Antón de Montesinos, este fraile y sacerdote dominico. No sé si es conocido por la mayoría de ustedes, de no ser así, con gusto lo presentamos. Además de ser conocido por su extraordinaria homilía en el Adviento del año 1511, propiamente un 21 de diciembre de 1511, tuvo una homilía realmente extraordinaria que conviene que nos demos la oportunidad de leerla de manera textual. Sabemos que está ubicado eh, en lo que hoy es República Dominicana, donde hay toda una serie de abusos y atropellos a la dignidad humana de las personas originarias, eh, sobre todo perpetrado pues en manos de los conquistadores y colonizadores que ultrajaban a más no poder a estas personas originarias, como ya decíamos. Entonces veamos, teniendo ese contexto, el trasfondo de su predicación, de su homilía. Voz del que clama en el desierto. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios?
Vemos aquí algunos arcaísmos en el idioma. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas delas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? Ubiquémonos bien en ese contexto para comprender la magnitud de esta homilía. ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin detalles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe en Jesucristo. ¿Qué les parece? Una homilía de este calibre en el año 1511, dirigida fundamentalmente a conquistadores y colonizadores, muchos de ellos propietarios de esclavos, y no solo propietarios de esclavos, sino pues responsables de toda suerte de abusos, de maltratos a la dignidad y a la vida misma de aquellos a quienes esclavizaban. Esto claramente podemos decir que es compatible con el paradigma de los derechos humanos. Es un mensaje señero, de gran impacto, y por supuesto que mucho antes de la Rerum Novarum ya nos encontramos aquí una voz fuerte, revestida del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso es innegable. De verdad que es extraordinario lo que ha planteado en su momento histórico. 21 de diciembre de 1511, Fray Antón de Montesinos, fraile dominico. No en vano, pues se llama Santo Domingo, la República Dominicana, precisamente por el gran papel que tuvo la Orden de Predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán. De esto hablaremos más adelante para escuchar sus reacciones, sus opiniones, pero a mí particularmente les confieso, me conmueve, y no solo me conmueve, sino que le da fortaleza al espíritu, ver una voz profética de este talante en un momento histórico en el que tenía grandes desafíos al hablar así ante compatriotas y ante personas que totalmente habían normalizado y naturalizado toda esta suerte de ultrajes a la dignidad de estas personas, en este caso de los habitantes de estos pueblos originarios. No solo Fray Antón de Montesinos es un precursor de la doctrina social de la Iglesia y de los derechos humanos, también para mérito de la orden de predicadores de los dominicos, hay que hacer un capítulo aparte de Fray Bartolomé de las Casas, extraordinario fraile que encuentro con el Señor estando aquí en el Nuevo Mundo, y se convierte en uno de los más grandes defensores de los derechos de todas estas personas autóctonas de esta tierra nuestra, de esta tierra americana. Entonces, fue de los más grandes luchadores por el respeto a la humanidad de la población indígena. Eh, Lucha por la libertad, por la paz,
un verdadero sentido de equidad entre españoles y aborígenes, y pues es también una figura clave en todo este proceso que podemos llamar, sin temor a equivocarnos, un proceso de, de antesala en el ambiente nuestro, en el ambiente americano, de lo que vamos a conocer siglos después como doctrina social de la Iglesia. Muy bien, entonces tenemos aquí a dos figuras señeras, dos figuras de gran importancia que se enfrentan al status quo de aquel momento histórico, a los poderes políticos, a los poderes militares, incluso a cierta hegemonía religiosa que guardaba silencio ante este tipo de violaciones a la vida de estos pobladores del Nuevo Mundo. También del lado de los franciscanos, vamos a tener una voz profética importante en México, del obispo Fray Juan de Zumárraga. Estos franciscanos venían de las más variadas reformas propias de la orden, puesto que en estos días de la conquista y colonización, fundamentalmente quienes llegaron al Nuevo Mundo fueron eh, los frailes provenientes de las múltiples reformas que se habían dado de la comunidad original fundada por San Francisco. Es hasta el siglo XX que llega la presencia de los franciscanos conventuales al continente americano. Durante todos los siglos previos, fundamentalmente hubo reformas hasta que se fueron sistematizados por el Papa León XIII, por cierto, lo que se conoció como la Unión Leonina, eh, y que de allí sale la regular observancia ya sistematizada o conocida en la actualidad como Orden de Frailes Menores. Hablemos de Juan de Zumárraga, el primer obispo de la diócesis de México, donde llegó en el año 1528, y el segundo de la Nueva España, tras Julián Garcés. Elementos importantes que llegan con Fray Juan de Zumárraga. Bueno, la primera imprenta que tuvimos en esta parte del mundo, en el Nuevo Mundo, pues fue promovida y traída por Fray Juan de Zumárraga. Esto es indispensable para el desarrollo del conocimiento, de las letras. No era poca cosa tener una imprenta, créanme que sí. Eh, Además de traer la imprenta, fundó la Real y Pontificia Universidad de México. Vean cuánto apostó Fray Juan de Zumárraga por los temas asociados a la difusión del conocimiento. Fundó la primera capilla en honor a Santa María de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América, como se le conoce a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. También creó el primer hospital dedicado a llevar alivio y consuelo a los enfermos de BUAS, como se le conocía en aquella época, a este virus de transmisión sexual, que es la sífilis. Ese hospital, ese sanatorio, llevó por nombre precisamente Hospital del Amor de Dios. Vean el año de fundación, en el 1540. Dicho sea de paso, hago aquí una pequeña nota al pie de página con una lógica muy parecida a un sistema solidario y universal para la atención en salud, porque quienes podían daban algún tipo de cuota para su propia atención, pero también de forma solidaria para la atención de quienes no podían pagar. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es en una etapa realmente señera, ¿verdad? Estar en 1540 con estas ideas claras y distintas. No se preocupen por el tema de la hoja de asistencia, que los he visto por ahí en el chat un poco presurosos por eso. Ya más adelante el compañero José Ramón les hará llegar la hojita de asistencia para que estemos más concentrados en la asimilación de todo lo que estamos conversando, y ya después ese otro aspecto ahí lo subsanamos más adelante para que no haya ninguna
dificultad por ello. Muy bien, entonces, en pleno siglo XVI, proceso de conquista, de colonización, donde se discutía si los habitantes de esta tierra tenían alma o no tenían alma. Imagínense ustedes que esos eran temas de discusión muchas veces en ambientes académicos y en ambientes eclesiásticos. Eh, las controversias de Valladolid, por ejemplo, uno de los temas centrales va a ser ese. ¿Tienen o no tienen alma los habitantes del Nuevo Mundo? ¿Son verdaderamente humanos o son simios con rasgos humanos? Entonces, en un momento histórico en el que se ponía en duda que nuestros antepasados tuvieran alma y fueran Homo sapiens, que fueran de esta especie, tener obispos y tener frailes, sacerdotes, que estén dando estas gestas casi heroicas por la fe y por la dignidad de los hijos de Dios, pues no es poca cosa, créanme que es algo valiosísimo. Pues bien, entonces ahí quedamos un poco con este vistazo que hemos dado a lo menos conocido, pero que no por ser desconocido o poco conocido deja de ser importante. Y aquí podríamos hablar de 1000 personajes más. Me permito nada más dar una pinceladita de uno a quien yo admiro mucho, que es el padre del derecho internacional, Francisco de Vitoria, dominico también. Jamás puso un pie en el Nuevo Mundo, nunca estuvo en América, pero fue un grandísimo promotor de la dignidad humana, de los derechos de las personas habitantes de esta tierra, de las personas autóctonas, y muchos de sus aportes precisamente se inspiraron en la defensa del derecho a la paz de nuestros antepasados de estas comunidades originarias. Entonces, por supuesto que es importantísimo conocer todo esto, pero no ver solo las sombras, ver también las luces, porque en una sociedad como la contemporánea, todo aquello que es negativo, que genera resentimientos y odios, corre a la velocidad de la luz. Prueba de ello es que si uno pregunta, no vamos a hacer el ejercicio porque no es el momento ni procede, no es de recibo, pero si uno pregunta, ¿hubo atrocidades en el proceso de conquista y colonización? Hasta el más indocto en historia sabe que las hubo. Pero si uno pregunta, tres grandes defensores de la dignidad humana, de los derechos de los pueblos originarios, posiblemente la inmensa mayoría no los conoce o no tiene ni la más remota idea. Eh, lo que hoy es Estados Unidos no tenía una sola universidad cuando ya nosotros teníamos universidades en esta parte del mundo, solo para dar un ejemplo. Y en fin, 1000 ejemplos más que yo creo que ya de alguna forma también los hemos por lo menos vislumbrado con los aportes dados hasta el momento. Bueno, demos un salto hacia el presente, porque aquí los tres tiempos van de la mano. Si hemos dado esas pinceladas de nuestra América, de nuestras raíces, pues lleguemos al siglo XX un momento, démonos esa licencia para ver un poco los significantes y los significados de todo lo que se hizo antes, ya en un momento histórico más cercano al nuestro. Y aquí echamos mano de la Gaudium et Spes número 22. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Cristo ayudándonos a descubrir cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra vocación fundamental, a qué estamos llamados. Y eso es clave en un proceso de aprendizaje de la doctrina social de la Iglesia, porque la fe cristiana debe permear, debe penetrar toda nuestra vida, lo cual es un misterio interesantísimo que vamos a iluminar en la medida de nuestras posibilidades. El seguimiento de Cristo lleva a buscar la verdad y a trabajar por la verdad,
también en el orden temporal. Entonces, ¿cuál es el papel aquí, por ejemplo, del magisterio? Importantísimo formar esa conciencia para actuar en la vida social según el querer de Dios. Se requiere de una conciencia lúcida, de una conciencia recta, una conciencia bien formada para no caer allí en criterios advenedizos o simplemente acomodados a los poderes temporales de cada época. Entonces, en todo lo que corresponde a la doctrina social de la Iglesia, eh, la conjugación entre los evangelios y la justicia social, si es que usamos esta figura gramática, es la rerum novarum. O sea, la rerum novarum de alguna forma viene a unir, a conjugar, a vincular el valor que subyace en los evangelios y todas esas ideas de justicia social que arrastramos desde el Antiguo Testamento, que pasan por toda la Sagrada Escritura y que se consolidan precisamente pues, en esta encíclica Rerum Novarum, la renovación de las cosas, hacer las cosas nuevas, que es algo a lo que no debemos renunciar definitivamente. Un mundo mejor es posible. Y aunque alguien pudiera calificarlo de utopía pura y simple, si renunciamos a las utopías prácticamente es morir. El individuo o el pueblo que renuncia a las utopías de alguna forma renunció a vivir, porque la vida siempre ha de ser ese proceso de mejora continua. Entonces tenemos que ubicarnos, cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, eh, no solo en un ideal que nos lleve a pensar en una vida post-mortem o en una especie de justificación forense, sino que la justicia, el amor y todos los designios de Dios tienen que vivirse también aquí en lo inmanente. Este es un tema del que quizá no se habla mucho porque le hemos dado mucho énfasis a la trascendencia, que por supuesto es parte importante de nuestra fe cristiana. Lo decíamos una semana atrás, el católico tal cual, desde una perspectiva formal, es católico por la fe, que la encontramos en el credo, por los sacramentos, o sea, el septenario sacramental, los 7 sacramentos, y la disciplina, pues que nos lleva a tener una serie de elementos que de manera libre y voluntaria aceptamos para vivir nuestra catolicidad. Claramente, desde la perspectiva de la fe, creemos en la vida del mundo futuro, creemos en la trascendencia como precisamente pues una vida eterna, pero eso no significa ni por asomo que haya que renunciar a la justicia, a los derechos humanos, a la dignidad humana en el aquí y en el ahora, como muchas veces se promovió y lamentablemente se promueve todavía, incluso en nombre de la fe. Lo expreso de manera coloquial, algo así como no te están pagando seguro social, te están explotando, sos víctima de todo tipo de violaciones a la dignidad y a los derechos, pero no se preocupen, Dios le va a dar el cielo, mientras tanto siga sufriendo. Eso no puede ser de recibo desde ningún punto de vista, al menos no desde la fe cristiana católica y no desde los postulados de la doctrina social de la Iglesia. Esta doctrina social tiene que hundir raíces profundas en el orden temporal. Y este orden temporal, como lo planteamos aquí, comprende toda la vida humana, todas nuestras dimensiones, nuestras luces y también nuestras sombras. La familia, el trabajo, la cultura, las comunicaciones sociales, en fin, las instituciones políticas, las relaciones internacionales, la ciencia, el conocimiento en general, la técnica, la guerra misma, que es indeseable, no queremos guerras, pero ya que lamentablemente hay guerras, debería existir por lo menos algunos principios básicos para evitar genocidios, masacres y situaciones que llevan a crímenes de lesa humanidad y a prácticas que si ya de por sí la guerra es despreciable, hay prácticas aún más despreciables dentro de la dinámica de la guerra.
tanto las guerras ya conocidas bajo la figura jurídica tradicional de lo que es una guerra, como toda una serie de guerras simbólicas que no por simbólicas no dejan de ser dañinas, que se viven, por ejemplo, a lo interno de las familias, en las carreteras, en muchos ámbitos donde definitivamente no hay paz, impera la violencia y el miedo. Entonces, aterrizando, la doctrina social de la Iglesia no puede desentenderse del orden temporal. El Evangelio, Cristo mismo se encarnó en la historia, como lo hemos venido diciendo desde el primer día de esta sesión, de estas sesiones de doctrina social de la Iglesia. Esas realidades públicas y también las realidades privadas tienen aspectos multifactoriales. En toda la dinámica social, tanto en lo público como en lo privado, nos vamos a encontrar perspectivas morales, éticas, religiosas, políticas. Entonces, todo eso no puede ni debe ser ajeno a las enseñanzas teológicas de la fe cristiana. Por ejemplo, fe cristiana y compromiso social no pueden ser nunca situaciones que choquen entre sí, más bien tendrían que darse la mano y, y pues unirse en la persona de cada creyente para que eso se traduzca en bien común, que es la gran aspiración, la gran utopía, si lo prefieren, que se persigue desde la doctrina social de la Iglesia. Eh, que el bien común siempre sea pues una meta, pero no como algo por alcanzar en un futuro, sino algo que se vaya alcanzando cada día, pero que nunca se deje de buscar. Entonces es muy importante tener presente todos estos elementos para no caer en esa triste práctica de pensar que la fe cristiana solo debería de concentrarse nada más en la vida eterna y olvidarse por completo del aquí y del ahora y de las múltiples inequidades que se viven. Inequidades que no escapan a nuestra Costa Rica, como lo hemos dicho en la primera sesión. Estamos aún, lamentablemente, entre los 10 países más desiguales del mundo. Impera una espantosa inequidad y bien que mal, hay una gran tarea, pero también hay camino avanzado. Posiblemente en la Costa Rica de hoy, de los pocos espacios, o a lo mejor el único, donde el pobre y el rico se sientan juntos, es precisamente en la Iglesia Católica, porque hasta en los estadios ya están separados de acuerdo a los espacios a los que asiste cada uno, si es que asisten. Eh, y ni qué decir ya en donde están nuestras viviendas, las escuelas, los colegios, los lugares para la diversión, etcétera. Eh, no estoy haciendo juicios de valor, simplemente es una narrativa, pero como narrativa entiéndase que en pocos lugares encuentra usted en la Costa Rica de hoy al pobre en la misma fila para comulgar o en la misma banca para sentarse, sino en la Iglesia Católica. Eso no es una casualidad, es algo que hay que aprovechar para seguir construyendo fraternidad y para seguir buscando pues la comunión y ese bien común del que estábamos hablando, no como una cuestión abstracta, sino como algo concreto, como algo preciso y que nos puede llevar a mejores escenarios comparados con los que ya tenemos. La encarnación, Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bueno, algunas pinceladas bíblicas, de hecho. Eh, Juan 18:37, por ejemplo. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La verdad planteada en el Evangelio se extiende también al orden cotidiano. Me van siguiendo cuando decíamos que no podemos simplemente lanzar la mirada al cielo y olvidarnos de la tierra, pues cuando hablamos de la verdad, también la doctrina social de la Iglesia tendría que iluminarnos el camino para conocer ciertas verdades acerca de las dinámicas en las que estamos viviendo, cómo está la sociedad, cuáles son las corrientes políticas que imperan, las ideas económicas hegemónicas,
las filosofías, las prácticas culturales, cómo se puede suscitar una cultura de la vida cuando desde hace muchas décadas se viene imponiendo una cultura de la muerte, cómo crear espacios precisamente para la vinculación y no para la exclusión, porque en la Costa Rica de hoy y en el mundo de hoy cada vez hay más excluidos. Es que ya ni siquiera son marginados, el lenguaje nunca es inofensivo. El marginado de alguna forma todavía está en el camino, aunque sea a la vera del camino. El excluido ya quedó fuera. Y hay fenómenos, por ejemplo, en el plano educativo, creo que seguro aquí la mayoría son costarricenses, cuando hacemos estudios desde distintos ángulos de mira, desde la política, desde la economía, desde una perspectiva histórica, por supuesto. Pronto tendremos un historiador invitado en las siguientes semanas, ahí ya veremos cómo concretarlo. Eh, pero les decía que cuando lanzamos un vistazo político, económico, histórico, en Costa Rica hablamos de la década del 80 como la década perdida, una expresión fuerte, dura. A algunas personas no les gusta hablar de la década perdida. A mí, por ejemplo, no me hace muy feliz decir que la década del 80 es una década perdida. En aquel momento histórico me correspondió ser un niño. Dependerá de cómo lo vea cada uno de ustedes. Pueden decir, no está tan viejo o qué viejo que está, pero bueno, eso es relativo. En la década del 80 yo era un niño. ¿Qué pasó en la década del 80 en Costa Rica? Hubo mucha gente que no terminó la primaria y por ende también hubo mucha gente que no terminó la secundaria. En algunos casos tuvieron que irse a trabajar incluso siendo niños. Pasó en la ruralidad, pasó también en ciertos sectores urbanos, sobre todo la urbano marginalidad. Bueno, y esos hoy tienen, no sé, 60 o más años, o finalizan los 50 o 60 y tantos. Entonces, la década quizá no sea tan perdida como la hemos llamado desde la sociología, desde la historia, desde distintas disciplinas hemos consensuado hablar de la década perdida, pero en realidad no es tan perdida porque la gente ahí está y normalmente están ya con cierta edad y no pudieron jubilarse porque no cotizaron, ya tienen una edad que no les permite trabajar porque o se les dificulta el trabajo porque fundamentalmente se dedicaron al trabajo físico, no pudieron desarrollar mucho lo que fue el trabajo intelectual, etcétera. Y todo esto por grandes crisis económicas, crisis políticas, presión internacional, buenas o malas decisiones a lo interno. Todavía falta para analizar esto. Este, y pues no estamos aquí para ahondar en lo que fue la década del 80, pero lo comentaba para que no nos perdamos, porque esa verdad que buscamos desde el Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia, no nos puede tapar los ojos ante las situaciones que vive el mundo y ante las situaciones que vive el país. Época convulsa en Centroamérica, una Centroamérica llena de guerras, Costa Rica asediada por todas estas cuestiones coyunturales y casi estructurales en aquel momento de guerra, pobreza, migraciones, dificultades para estudiar, como decíamos. Esa inequidad de la que hablamos hoy no salió de la noche a la mañana, se ha venido cocinando a lo largo de décadas. Y veníamos de una Costa Rica de ese mismo siglo XX, década del 40, donde habíamos dado pasos muy importantes que posiblemente evitaron un descalabro mayor en esa década del 80 y en las décadas posteriores. Muchas de esas grandes conquistas sociales de la década del 40, Calderón Guardia, Manuel Mora, Monseñor Sanabria,
muchas de esas grandes conquistas que fueron por grandes convergencias, hoy están en grave riesgo realmente. Hay un riesgo enorme de que esas conquistas sociales se pierdan. eh, y bueno, pues no renunciemos entonces desde la doctrina social de la Iglesia a la búsqueda de la verdad, eh, a salvaguardar esos elementos centrales para la paz social, como lo son la salud, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Todos estos elementos son claves para que Costa Rica, pues ojalá pueda seguir por buena senda a la luz del Santo Evangelio. Bueno, ya son 3 sesiones. Los conceptos siempre nos llevan al riesgo de ser como una camisa de fuerza. No obstante, por convencionalismo es importante conceptualizar, sabiendo que ningún concepto agota la realidad. Pero, ¿qué entendemos por doctrina social de la Iglesia? Avancemos porque todavía quedan algunos temas claves para que podamos compartir en lo que queda de esta noche. Y esto pues es algo realmente apasionante porque ya sea que ustedes hayan tenido conocimientos previos, muchas lecturas, mucha experiencia en doctrina social de la Iglesia, o que sea la primera vez que tienen contacto con esta rama de la teología moral, lo interesante es que siempre hay cosas nuevas cuando se habla de doctrina social de la Iglesia, porque es una forma de adentrarse también en la Sagrada Escritura. Muy bien, esa búsqueda de la verdad no hay que abandonarla. Ahora sí, veamos aquí un bosquejo. Ustedes han dado definiciones estupendas, todas de recibo y que nos iluminan el camino. Hagamos ahí una mezcla con algunas ideas que aquí compartimos también. Conjunto de enseñanzas relativas a la vida social ha estado presente en los aportes de todos ustedes en cuanto ordenada al fin último, bien común y felicidad en sentido inmanente, salvación eterna en sentido trascendente. Se dan cuenta que eso ha estado presente también en los criterios o conceptos que ustedes han compartido. Lo anterior dota a la Iglesia para iluminar la conducta cristiana de los fieles e invita a todas las personas de buena voluntad. No es solo para católicos, no es solo para cristianos católicos o incluso cristianos no católicos. Nos honra tener aquí a muchas personas conectadas desde la primera sesión hasta hoy, que incluso no profesan ninguna religión, pero tienen compromiso político, compromiso con la dignidad humana, con los derechos humanos, y me agrada mucho saber que se han sentido como en casa. Ciertamente no profesan la fe cristiana católica ni la creencia en ninguna divinidad, pero es que esto apunta a los más altos valores humanos y es allí donde, independientemente de una religión, todos los seres humanos de buena voluntad, o que al menos aspiramos a tener una buena voluntad aplicada al bien común, pues podemos coincidir. La pobreza, la injusticia de cualquier índole, la falta de oportunidades, los atropellos a la dignidad humana y contra la naturaleza deben ser denunciados con voz profética mediante marcos de legalidad y sustento racional. Esto es muy importante. No vamos a caer aquí en juridicismos o en legalismos, pero siempre es importante el marco de legalidad para las denuncias, porque la voz profética no es lanzarse sin pruebas, sin argumentos, sin nada que nos respalde, a hablar desde nuestras vísceras, desde nuestro hígado y después más bien tener problemas de legalidad por la imprudencia. Eh, la gracia supone la naturaleza, así como la fe supone la razón, nos ha dicho el gran Santo Tomás de Aquino. Repito, la gracia supone la naturaleza, así como la fe supone la razón. Entonces la voz profética no es ahí andar gritando a voz en cuello sin fundamentar bien lo que estamos denunciando o lo que estamos anunciando también. Se trata de hacer algo sensato con el auxilio de Dios y nada mejor que
invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé la sabiduría para anunciar y para denunciar, porque pues es importante que esto se haga bien. Muchas veces en nombre de la voz profética terminamos planteando ocurrencias que no hacen ningún bien y eventualmente incluso pueden significar muchos males. Bueno, un conocimiento, una ciencia o un conocimiento que sea digno de ese nombre requiere método. Siempre es importante tener rutas metodológicas. Eh, pues sí, hay ciertas corrientes, no solo en política, sino en materia académica. Hay ciertas corrientes anárquicas que dicen, no, no, vamos contra el método, no queremos método. Esto se da mucho incluso en ambientes eclesiales con el fenómeno que conocemos como el activismo, que es ayudemos a los pobres, ayudemos a este, ayudemos al otro, y no hay ningún método, no hay ningún tipo de planificación y muchas veces la gente termina molesta, resentida, al final ni se picó leña ni se prestó el hacha, quiero decir con esta cuestión coloquial que ni se ayudó a quienes parecían ser los destinatarios, ni se organizó bien en la comunidad y más bien lo que ha quedado son disgustos. Son los riesgos del activismo cuando se reniega del conocimiento y se cree que lo único que importa es la acción. Eh, Me permito decirles que la falta de conocimiento no se sustituye con nada, pero es importante y creo que vale la pena subrayarlo. La doctrina social de la Iglesia tendría que ser algo así como el conocimiento de la Sagrada Escritura, del magisterio, de la tradición, el conocimiento de saber qué hacer con el conocimiento. Repito, el conocimiento de saber qué hacer con el conocimiento. Porque yo puedo saber mucho de la Sagrada Escritura, pero si no lo sé aplicar, es un conocimiento estéril. Puedo conocer todo el magisterio, pero no lo aplico, también es otro conocimiento estéril. Puedo manejar la tradición al dedillo, pero no la aplico para el bien común y esa tradición se convirtió en mero tradicionalismo. Entonces es importante que el conocimiento y la puesta en práctica del conocimiento sean así como las dos alas que nos permitan volar, alzar vuelo para que la justicia deje de ser una utopía y se convierta pues en una realidad. Entonces, hablemos del método. Ver, juzgar, juzgar no en el sentido punitivo de que te condenan, sino más bien en el sentido de tener juicio, de saber evaluar, de saber discernir. Entonces, ver, juzgar y actuar. Estos tres elementos básicos nos los regala el Papa Santo Padre Juan 23. Vamos a analizar con calma estos tres elementos. Los principios de reflexión, el ver, señalan las bases para construir una convivencia social según criterios universales aceptables por todos. Los criterios de juicio permiten evaluar sistemas sociales, estructuras sociales y situaciones concretas, no solo el juicio mío, sino el juicio del colectivo, no solo mi ángulo de mira, sino el ángulo de mira de muchos. No es solo disertar sobre los pobres, sino saber qué sienten, qué viven y cómo experimentan la realidad los pobres. Incluso alguno de ustedes decía minutos atrás que hay muchas formas de pobreza y eso ciertamente es de recibo. Entonces hay que adentrarse en esas distintas formas de pobreza, conocerlas y con la luz del Evangelio iluminarlas. Y las directrices de acción es muy importante porque orientan la actividad de los cristianos en la vida social, también en la vida personal. Vean que de aquí hemos partido como para dar algunas pinceladas sobre el ver, el juzgar y el actuar. Nos vamos a la encíclica Mater et Magistra, Madre y Maestra.
escrita precisamente por el Santo Padre, el Papa San Juan XXIII. Recuerdan que en la primera sesión, si no falla mi memoria, decíamos que por muchos siglos eh, de la iglesia se habló como maestra, pero se dejó de llamar la madre. Uno de los grandes méritos del Papa Bueno, del Papa Juan XXIII, es posicionar de nuevo a la iglesia como madre. No solo en algunas de sus alocuciones, en algunas de sus homilías, sino también en esta bellísima encíclica, la Madre y Maestra. Una iglesia como madre y maestra. Veamos aquí el numeral 236 de esa encíclica y lo leemos. Ahora bien, los principios generales de una doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante tres fases. Primera, examen completo del verdadero estado de la situación. Segunda, valoración exacta de esta situación a la luz de los principios. Y tercera, determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Son tres fases de un mismo proceso que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y obrar, o bien ver, juzgar y actuar. Hagamos entonces ahora un breve alto en el camino para que conversemos un momentito eh, de este método. Busquen en el chat, que veo que aquí están preguntando por el enlace para la asistencia. Ya lo había compartido el compañero José Ramón, entonces pueden retroceder un momentito en el chat y ahí lo encontrarán. Pues compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, la primera fase, repito, el examen completo del verdadero estado de la situación. Hay que ver el bosque, no solo el árbol, para decirlo de una forma coloquial. Segunda, la valoración exacta de esta situación a la luz de los principios. Y tercera, la determinación de lo posible, o sea, aquello que es facultativo, se puede, no se puede, o de lo obligatorio. Hay cuestiones que son taxativas, sí o sí hay que hacerlas, para aplicar los principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Vean qué importante que todo esto esté ubicado dentro de un contexto. El numeral 236 de la encíclica Madre y Maestra del Papa Juan XXIII es el que nos da los elementos conceptuales de este valiosísimo método. En el 237, en el numeral siguiente, continúa el Papa diciendo: de aquí se sigue la suma conveniencia de que los jóvenes no solo reflexionen sobre este orden de actividades, sino que además en lo posible lo practiquen en la realidad. Así evitarán creer que los conocimientos aprendidos deben ser objeto exclusivo de contemplación sin desarrollo simultáneo en la práctica. Ahí damos el resaltado lo que hemos subrayado, pues es aporte nuestro, no es que el documento venga así subrayado, pero vean qué importante, lo hemos venido diciendo desde la primera sesión, esa vinculación entre, entre la cuestión teórica, no solo como para una contemplación desencarnada, sino más bien para una práctica totalmente encarnada en el contexto tanto personal como social. Muy bien, entonces vamos ya casi hacia el cierre de nuestro encuentro de hoy. La relación entre la doctrina social y el magisterio. Eh, los aportes teológicos magisteriales no se refieren a cuestiones técnicas, económicas, políticas, científicas o afines. Normalmente, cuando un papa escribe, cuando un obispo escribe, eventualmente puede iluminar cuestiones propias de la economía, del trabajo, de la salud, de la seguridad ciudadana, etcétera. En nuestro ámbito costarricense, por ejemplo, mucha gente siempre espera la homilía del 2 de agosto en la celebración de nuestra patrona, la Reina de los Ángeles. También la homilía del 1 de mayo, el día de San José Obrero.
son homilías que siempre se esperan en Cartago o en la Catedral Metropolitana o a donde se celebre el 1 de mayo. En la arquidiócesis normalmente siempre ha existido como esa tradición de esperar a ver cuál es el mensaje social que se va a dar a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero lo cierto es que la doctrina social de la Iglesia no se reduce a un manual económico, a un manual político, ni el fin es que la Iglesia haga un partido político y se postule a alguien para la presidencia, sino que aquí estamos ante todo, ante elementos de la Sagrada Escritura, y otras disciplinas o ciencias auxiliares, por supuesto la moral, en tanto que es una rama de la teología moral, la ética como rama de la filosofía, en épocas recientes todos los temas bioéticos, donde se va a abarcar no solo el fenómeno humano, sino también a toda la naturaleza, recordando que nosotros somos parte de la naturaleza. En fin, el magisterio de los papas no es un manual económico, un manual político, sino que es precisamente eso, es una cuestión teológica. Por tanto, no es tarea de la doctrina social de la Iglesia indicar las respuestas a cómo transformar la realidad social. Qué sé yo, no le preguntemos a la doctrina social de la Iglesia cómo reactivar la economía o qué hacer para que se acabe esta matanza de costarricenses, que Dios los proteja a ustedes y me proteja a mí y nos proteja a todos. La inseguridad ciudadana está desbordada. Eh, lo que nos damos cuenta y aquello de lo que no nos enteramos, pero la inseguridad está fuera de control en este momento. Pero no es tarea ni del obispo, ni del papa, ni del párroco dar una fórmula para que los cuerpos policiales y el sector educación se articulen para erradicar esto, o que la economía se reactive para que la gente en lugar de delinquir, pues pase a ser económicamente activa y que tenga mayor producción. Pero sí se requieren las luces de la Sagrada Escritura, la sabiduría que viene de Dios, todos aquellos mensajes que subyacen en la Escritura, en el magisterio y en la tradición, para que se propicien estos espacios de encuentro, de diálogo, de comunión, en procura de soluciones, en procura del bien común. Así ha sido siempre, al menos eso se ha intentado, no politizar desde un sentido partidario la praxis y el discurso eclesial. Pero esto no significa que tengamos que renunciar a transformar el contexto en el que vivimos. Eh, hay que manejar esto con mucho equilibrio, ciertamente. Eh, Cristo ha sido el primero en darnos ejemplo de dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, pero la encarnación no es un espejismo, la encarnación es una realidad y Él se hace parte de la realidad histórica de nosotros, los seres humanos, de todos los tiempos y de todas las épocas. Pues ya en la antesala del fin, entonces, prácticamente cerrando por hoy, eh, hemos de decir que esta relación entre la doctrina social y el magisterio nos debe llevar a interpretar los signos de los tiempos. Tanto habló de esto San Juan 23, el recordado Papa, esos signos de los tiempos que deben ser discernidos, deben ser identificados. ¿Qué vamos a entender por signos de los tiempos? Bueno, pues acontecimientos históricos, cambios culturales, desafíos y oportunidades. Hay tantos signos de los tiempos que deben ser interpretados a la luz del Evangelio. Entonces, desde esta práctica, la doctrina se enriquece para iluminar las nuevas realidades sociales de cada momento histórico. Y pues aquí hemos usado estas lucecitas, estas velas un poco simpaticonas para que representen un poco ese camino que ahí estamos señalando. Despierta, ponte en camino, busca y acoge. O sea, es importante para la doctrina social de la Iglesia, pues que sea siempre un lugar de comunión, un lugar para el encuentro, no para fomentar la inequidad.
Grandes tensiones que hemos arrastrado. Mm, Aquí señalamos el siglo XIX. En realidad las tensiones son de larga data, pero nos impactan mucho en la actualidad estas del siglo XIX que todavía están allí molestando, algunas de ellas, pero también podemos verlas como oportunidades. El laicismo y el clericalismo. Fueron fuertes las tensiones en el siglo XIX, llegaron hasta el siglo XX y ahí gozan de buena salud en el presente siglo XXI. El laicismo no es lo mismo que el Estado laico. El Estado laico es cuando se da una separación de los poderes políticos con la religión. El laicismo es prácticamente como desterrar a Dios de todo. Eso está muy presente en muchas partes del mundo y Costa Rica no es la excepción. El clericalismo, que no solo es promovido por los que somos clérigos, a veces hasta de manera inconsciente, sino que también muchas veces el laico también promueve el clericalismo. Qué sé yo, desde conductas, prácticas, hasta formas de vestir. Si uno llega y no conoce al padre, a veces cree que un laico es el párroco hasta por la forma de vestir. Un simple ejemplo, pero el clericalismo es mucho más complejo que eso, al igual que el laicismo. Ni qué decir de las tensiones entre mercado y Estado. Para algunos es más mercado y menos Estado, para otros más Estado y menos mercado. Bueno, es una tensión que hay que iluminar también desde la doctrina social de la Iglesia y buscar pues ahí la teoría de la virtud, el sano equilibrio. Ni qué decir de las tensiones entre la ciencia y la fe. Hay quienes dicen, si usted es una persona que hace ciencia, no puede creer en Dios. Hay quienes creen lo contrario, también inversamente proporcional. Lo cierto es que la fe y la ciencia proceden del mismo Dios. Así como una naciente de agua no puede dar agua dulce y agua salada, Dios es el mismo que nos da la ciencia y es el mismo que nos da la fe. Las tensiones entre lo público y lo privado. Finalmente, pues, parafraseando una obra del historiador y teólogo sacerdote costarricense Miguel Picado, nos hemos movido entre Dios y el César. Entre Dios y el César nos hemos movido en materia de doctrina social de la Iglesia. Eh, por ahí vemos un poco el laicismo representado eh, a la izquierda de sus monitores, destruyendo todo símbolo, todo signo, todo lo que tenga impronta religiosa. Y por otro lado, el clericalismo, que es casi como generar una visión cerrada, en algunos casos contraria a la libertad de conciencia y ver a los seres humanos como un recipiente y no como lo que realmente somos, como imagen de Dios, con libre arbitrio. Un tema provocativo este para ir prácticamente cerrando. Las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, presentamos aquí esta mesa con los soportes, con las patas, la Sagrada Escritura, el Magisterio, la razón natural y la tradición. Si falta una de estas patitas, la mesa se nos cae. Si faltan dos, ya no se sostiene. Y si queda sola con una, pues la mesa ya es inservible. Es importantísimo tener esos cuatro elementos para que se sostenga la mesa común de la doctrina social de la Iglesia. Grandes desafíos en la época presente para Costa Rica, para el mundo. Crisis sanitaria, pues lo decimos nosotros que venimos saliendo de una pandemia. El desastre ambiental nos envuelve, los grandes problemas con el agua potable, que ya son una realidad en muchas partes del país, la pobreza y la miseria, la desigualdad e injusticia, las migraciones por sobrevivencia, la indiferencia de la que poco se habla, pero que hace mucho daño, la corrupción en todos los ámbitos sociales, el irrespeto a la dignidad humana y los derechos humanos en todas las etapas de la vida. De muy buena forma se defiende los derechos de los no nacidos. Me parece que es una lucha válida, digna e importantísima.
luchar contra el aborto, contra este irrespeto a la vida de los que ni siquiera han nacido, pero cuidado con el riesgo de ser pro parto y no pro vida. Yo sé que esto es un poco fuerte, pero hay muchas personas que solamente son pro parto. Les interesa que la criatura nazca, pero si no tiene alimentación digna, si no tiene educación digna, vivienda digna, el amor de una familia, si creció y no tiene la posibilidad de aprender por lo menos un oficio, de estudiar, de aprender un arte o las tres anteriores, eh, poco importa. Si ya es un adulto mayor, a mucha gente les estorba. Entonces, ser pro vida, defender los derechos humanos, defender la dignidad humana, no es solo la del no nacido, es hasta el último instante del ser natural de cada uno. Sea que la muerte llegue por enfermedad, por vejez, por lo que sea, pero cuidado con el riesgo de ser simplemente pro parto y creer que somos pro vida. La aporofobia, que es el rechazo al pobre, que ya es, la gente habla mucho de xenofobia, rechazar al extranjero, racismo, rechazar al que tiene información racial distinta a la mía, pero la aporofobia es un neologismo acuñado por la filósofa española Adela Cortina, de amplio uso en ambientes filosóficos, sociológicos, políticos también, y es el rechazo al pobre. Eh, Qué sé yo, hay racismo, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí también. Muchas veces ser negro es sinónimo de ser rechazado en ciertos espacios sociales, pero me permito dar el ejemplo sin ofender a nadie, pero si el negro es Michael Jordan, ahí nadie lo rechaza. Entonces el problema posiblemente más que su negritud es la situación económica. Esa es la porofobia, el rechazo al pobre, que muchas veces nos demuestra que no es tanto racismo o no es tanto xenofobia, sino el rechazo que se le hace a la persona pobre. Muy bien, entonces, eh, estos grandes desafíos para el siglo XXI, pensemos un poco en lo que dijo el Papa León XIII en la recta final del siglo XIX, 1891, con la Rerum Novarum. Retenerle al trabajador su justo pago es un pecado que clama al cielo. Ujú. Encuentran la similitud entre las palabras del Papa en la Rerum Novarum y las palabras de Fray Antón de Montesinos el 21 de diciembre, eh, allá en la predicación en Adviento, en 1521. Vean que ese rechazo al pobre, al desvalido, al necesitado, en este caso particular, retener el salario, no respetar la dignidad, se convierte en un pecado que clama al cielo. Y para finalizar, ahora sí, la cuestión ecológica es vital para la supervivencia del ser humano. Tiene una dimensión moral que atañe absolutamente a todos. No podemos pensar en una doctrina social de la Iglesia que le dé la espalda a esta gran cuestión ecológica. Y terminamos aquí preguntándonos, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, ¿cuáles son las prácticas urgentes para construir esperanza en el mundo actual a la luz de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio, de la sana razón natural aplicada? ¿Cuáles serán esas prácticas urgentes para que la esperanza no se derrumbe, para que sigamos esperanzados? La esperanza no como un aguarde, esa expresión casi un costarriqueñismo, la espera como aguarde, como quédese ahí quietecito, sino más bien comprender la esperanza como un esperanzar, diría Paulo Freire, el pedagogo brasileño del siglo pasado, como una cuestión más activa. Y precisamente nos sirve para terminar la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Muchísimas gracias por su atención.